señores, ojalá que me puedan escuchar. Rafael Sánchez Cárdenas es el invitado nuestro a esta hora de la mañana aquí en Despierta RD. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muy buenos días, para mí un placer estar con ustedes. Nueva vez. Qué bueno, bienvenido. Doctor, a mí me gustaría hacerle una primera pregunta. Como le decía cuando usted acababa de llegar, cuando nosotros vemos su rostro, vemos fuerza, fortaleza, porque enfrentarse a una época de pandemia con donde todos recordamos verlo y esperar sus boletines, no es fácil. Así que antes de mi pregunta, lo felicito porque de verdad fueron momentos duros para todos, como usted me dijo, pero muy diferente uno tener que vivirlo y enfrentarse a todo el pueblo dominicano y ser quien diera esas noticias. ¿Usted cree que hay posibilidad de que se pueda volver a vivir una situación de pandemia como esa, con esos protocolos? Los protocolos es otra cosa porque eso se va elaborando en función del surgimiento de las enfermedades de que se trate. Pero está bastante claro de que las condiciones para la emergencia de nuevas pandemias son hoy día más altas que las que existían antes. Si vemos las historias de las pandemias, nos podemos entender. La mejoría de las comunicaciones aéreas, marítimas y de todo tipo facilita el traslado de una enfermedad antes localizada y que se mantenía enclaustrada ahí por las dificultades de transporte y de comunicación. Ya en 8 horas usted está en España y puede llevar una enfermedad a Europa, de manera que eso ya no es, digamos, como la plaga de Justiniano, en que eso se quedaba prácticamente ahí rondando en Europa y en una parte de Europa, porque las comunicaciones eran muy difíciles. Los seres humanos ahora se desplazan por todo el globo y en horas pues estamos ya llevando virus y bacterias de un lugar a otro. De manera que las condiciones para el desarrollo de pandemias están dadas y solamente habría que ver en qué medida las sociedades toman conciencia para el desarrollo de medidas preventivas. Por eso tiene que producirse una migración, al menos en los países en desarrollo, desde los modelos curativos a los modelos preventivos. Doctor, precisamente hablando de eso, de migración, tenemos el cólera en República Dominicana. Más de 30 casos, según Salud Pública. Hasta ahora, dice Salud Pública que no hay muertos. Pero usted se va a los sitios y la gente le dice que ha muerto alguna persona de cólera. Lo estarán ocultando, se está llevando el protocolo, llegaron 85,000 vacunas. Evalúen eso, doctor. Bueno, si nosotros seguimos el curso de la información de prensa que se ha servido, lo que estamos mirando es primero la SURSA, Sí. donde se montan unas tiendas Sí, de Isabela. campaña, controles, etcétera. 4 casos. Posteriormente, pues se dice que todo estaba controlado, que se tomaron medidas con relación a la laguna de la Sursa, la contaminación del río Isabela, lo que significa que prácticamente los AMA también. Y alguna zona de los AMA también hubo. Efectivamente. Hicieron unos estudios. Es decir, por ahí va la cosa. Sí. Un proceso progresivo de contaminación, lo que significa que si esas aguas están contaminadas, es contaminación fecal. Claro. Y por algún afluente está llegando esos productos servidos y están contaminando las aguas. Lo peor es que la gente esté usando y bañándose en esos sitios. Y eso pues aumenta. Ahora, ¿qué es lo que el cuadro que estamos mirando? Que en los hospitales públicos se interna a la gente con vómitos, diarreas y no se informa de esa posibilidad. Sí. Que la prensa es la que descubre que hay 6 en el Moscoso Puello, que hay tantos en el Goico, que hay unos niños que están en la maternidad de Los Minas, que uno murió, que la abuela muere luego en el Goico, en fin. Y entonces, si nos vamos al comportamiento, digamos, geográfico de la enfermedad, nos damos cuenta de que lo que está pasando es una expansión. De la Sursa, Villas Agrícolas, San Carlos, Una migración. Elías Piña,
Villa Liberación, El Libertador, es decir, Los Minas, estamos mirando que se está distribuyendo en el Gran Santo Domingo y Elías Piña, pues lógicamente el ministerio tenía una labor de vigilancia en la frontera que para mí no es tan efectiva. No, ¿y por qué, doctor? En el sentido de que usted puede no tener diarrea manifiesta en ese momento, pero ser un portador. Entonces una persona entra, pasa la frontera y en su destino, que creo que es lo que está pasando actualmente, pues ahí llega el vibrio cólera. ¿Cómo se pasa de una persona a otra? ¿Cómo? Para que la gente entienda. Por contaminación de alimentos y bebidas. Es decir, el consumo de agua contaminada y de alimentos contaminados. Ese consumo callejero que ustedes ven, la labor de prevención que se está haciendo el gobierno, que anuncia ahora una campaña de donar cloro y jabón, etcétera, sí, en las estaciones de transporte. Eso está muy bien, pero yo pienso que hay que poner atención, porque el que se monta en una guagua de esa, habitualmente lleva una botellita de agua procesada, que están bajo el régimen de control. Mientras que, por ejemplo, las personas que están en tarantines y cosas que están comiendo en la calle, gente que está atendiendo eso, que va a hacer su necesidad y no tiene agua, entonces hay que exigirle agua y jabón para que en el procesamiento de los alimentos pues no haya contaminación. Hay que ponerle atención a esos puntos que son habitualmente fuentes de transmisión de este tipo de bacterias. ¿Y por qué resurge el cólera en estos momentos y llega con ese auge? Hasta ahora se habla de 31 casos. Por la información que tenemos en los hospitales, hay más. Las protestas de los manifestantes, ¿Qué información manejan ustedes? Los pobladores del Almirante, donde decían, no, esa no es la cifra, hay más, somos 20. Lo que estamos... Villa Liberación también, ¿eh? Villa Liberación, El Libertador. Hay unos focos por ahí. Por ahí está la cosa, pero eso hace mucho que está pasando. Cuando el niño que aquí en Los Minas, hace mucho, varias semanas, que habían casos de internamiento en el Goico y no se reportaban los casos. Y además retraso en las pruebas, que es otra cosa importante, que es el elemento clave para detectar el comportamiento que estamos observando. Por ejemplo, los cajuiles de Nigua tienen 16 días sin agua. Esa gente tiene que hacer malabares para poder conseguir el líquido. Ahí puede haber un problema de transmisión. Totalmente, porque la gente va a acudir buscando agua. El agua es una necesidad perentoria, diaria, que hay que estar para higiene y para consumo. De manera que esos son factores. Aquí viene algo que el ministro señalaba con mucho acierto, de la coordinación interinstitucional que se necesita, porque INAPA, los acueductos, tienen que intervenir en todas las zonas donde se está produciendo para ver cómo se está llegando a la gente agua y proveer agua clorada, adecuada, potabilizada para el consumo, doctor, que es una cosa que hay que separar. Ayer él le contestó a usted sobre el tema de las cifras. Él dijo que en esta gestión eso del manejo de cifras no existe, sino que posiblemente seguro en la suya se manejaba ese tipo de cosas. Bueno, todas las evidencias están acá. Bueno, entonces, ¿cómo explicar? Habitualmente reaccionan emocionalmente. La información de prensa, ¿qué dice? Los moradores de Villa Liberación son los que están diciendo. Sí. Yo lo que estoy es repitiendo eso y la información que tengo, que en hospitales están ingresados pacientes y no se informan. Pero con cólera, doctor. Sospechosos de cólera, con vómito y diarrea, en una condición de brote como el que estamos viviendo. ¿De qué es lo que usted va a sospechar? ¿De diarrea común? Sí, bueno, doctor, mira. Y el otro caso es el siguiente. Fíjese que es un dato importante. Un paciente crónico de renal que muere. Dice, él murió por la condición crónica, no por cólera. Y resulta que tenía cólera. Ok. Entonces, una de las cosas que le pasa a estos pacientes es el desequilibrio electrolítico. ¿Qué es lo que causa el cólera? Si usted tiene un paciente nefrótico, lógicamente, el cólera prácticamente se lo va a llevar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, se dan informaciones que van a hacerle prueba, examen post-mortem
a un paciente para saber que estaba interno, Sí, ¿de qué murió? de que murió, si era cólera o no. Es decir, aquí no se trata de hablar, digamos, políticamente. Estamos hablando del comportamiento de una enfermedad en el que no es un ataque al ministro, no es un ataque al gobierno. Estamos hablando de tratar públicamente y ventilar las ocurrencias Doctor, por ejemplo, de una en enfermedad. una sala donde hay varias personas con cólera, están internos, y entra una persona normal, ¿puede contagiarse? Explíquele eso a la ciudadanía, porque la Por gente no lo entiende. contacto de esa manera no, salvo No, que ¿y cómo? haga Ahí, contacto, ¿cómo? porque en esas salas habitualmente tienen que especializarse para cólera, Ujú. porque acuérdense que estamos hablando de manejo de diarrea. Sí, sí. Incluso, O sea, si yo uso el baño que hizo una persona con cólera, que hizo ñeca ahí, entonces yo puedo contagiarme. si usted hace contacto con las ¿Cómo? manos, no se higieniza, Claro. Y se la entonces lleva a la pudiera, boca. exactamente, maneja Tiene que agua, maneja ingerirlo. alimentos y lo ingiere, pues Exacto. lógicamente. Tengo que llevármelo a la boca eso no se obligatoriamente. pega así como por Llevármelo a la contacto. boca. Doctor, Correctamente. mire algo, No se pega llegó porque un yo te dé nuevo la mano, lote, sino porque doctor, yo un lote de quiera. vacunas contra el cólera. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Esto podría ser una panacea a la situación que está sucediendo? ¿Es oportuna esto? Bueno, que lleguen para los casos y debiera especializarse, pues estamos hablando de 85,000 unidades. 85,000 unidades, ayer recibidas en el Bien. aeropuerto. Entonces, eso tienen que estar en los focos principales y en pacientes más susceptibles. Aplicarse. Yo creo que es una ayuda importante. La OPS siempre ha prestado asistencia al país en ese sentido. Yo creo que es un paso saludable Doctor, en ese sentido. vamos a la política ahora. Su partido está reactivándose, está en la calle. Ya Abel Martínez cogió los enlaces políticos que va a poner en todo el país para su proceso de campaña. Se habla que Danilo Medina estaría negociando con el expresidente Hipólito Mejía. ¿Usted qué piensa de eso? Porque se fue Camejo, Ventura Camejo, que se va del PLD, del comité político. ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Y ese torbellino? Ventura Camejo no se va. No. Incluso todo eso es una falsedad. Él estaba ayer en una actividad en Santiago Sí. con Abel y en, ¿Qué fue lo que pasó ahí? en el partido. ¿Se va o no? Bueno, usted sabe que el PLD vive bajo asedio Sí. en grupos que están buscando puntos de debilidades, por lo cual colar crisis interna y cosas por el estilo. La verdad es que el PLD va en un proceso de fortalecimiento y de crecimiento insostenible. Y la emergencia ya de un candidato ha fortalecido la posición del partido y lo ha hecho más competitivo. Además, un candidato que trabaja de verdad. Abel Martínez, yo diría que en buena medida, madrugó durante el proceso interno, organizando su grupo de campaña y conquistó, digamos, el aparato principal del Sí. partido, los síndicos, los legisladores y los cuadros importantes, y eso le dio una ventaja. Doctor, pero que Margarita no y pudo Don ser Miguel Brito no se han recuperada. integrado, están fuera, están de brazos ¿Cómo caídos. está la situación Hay con Margarita? problema, ¿qué es lo que pasa? Dicen que hay un Margot dolín. está guapa. Hay un dolín. Está guapa, Margot. Se Bueno, queda. yo he hablado con ella y no hay nada de eso. ¿Por qué no se integra? Pero es que ella siempre ha estado trabajando bajo su estilo. ¿Cuál es? Y doctor, fíjese, no por me diga ejemplo, eso, no. Yo no la veo. busque los cuadros de Margarita, ¿dónde están? Pegado a la pared, ¿están? No, están en las comisiones. Esos cuadros los Están veo en yo las pared, comisiones, no, incluso no en la haciendo muchas cosas. propia comisión que designó Abel, ahí Sí. están los cuadros de Margarita. Pero ella no está, a ella no le designaron en nada. Pero que esperamos en comisiones operativas de trabajo. Estamos hablando de un liderazgo nacional que en su momento usted verá cómo va a ocupar Si ella se va. posiciones. Esas son conjeturas. Ujú. Lo que estamos viendo es una integración de cada vez mayor cantidad de jóvenes y de gente que llega al partido. Y eso está preocupando al gobierno. Los ataques al PLD vienen de todos lados, porque lo que viene es una polarización entre el gobierno reeleccionista y el PLD. Eso es lo que está planteado en el panorama nacional. Y eso, pues, lógicamente genera mucha preocupación en mucha gente. Doctor, usted aspira a la senaduría, ¿verdad?
Bueno, del Distrito Nacional. del Distrito Nacional, cuéntenos cómo No está, he visto que ha salido nada, Sobre doctor. Dios te todo- lanzó. cómo anda todo. Sobre todo decirle que ya usted es una figura conocida por haber sido ministro de Salud Pública en el periodo de pandemia del COVID-19. Entonces ahora, ¿cómo ya la popularidad y el reconocimiento de la gente lo tiene? Entonces ahora, ¿cuáles son los trabajos en los que usted está enfocado para que la gente lo visualice como senador del Distrito Nacional, que es la aspiración que usted tiene? Bueno, nosotros anunciamos estas aspiraciones hace ya varios meses, el año pasado, Ah, ok. y hemos estado en contacto con los miembros y cuadros internos del partido del Distrito Nacional. Ya usted está organizando todo eso. De Ya. manera que eso es lo que hemos estado haciendo y comunicando a todos la intención que expresamos. Sin embargo, debo decir, yo no sé de lo que hace Bembita cuando, por razones políticas, estrictamente políticas, el partido valora una coyuntura y se eligen los candidatos que sean, digamos, que puedan ejercer una buena función o te designen en otra posición. Yo estoy abierto a todo eso. Doctor, a pesar Pero de que vamos, usted lo anunció hace como un año, si mal no recuerdo. no, eso fue en octubre pasado. Ya vamos para un año, doctor. No, ahora. Ahora Sí, fue, pues ya, hace el varios año- fue. ya Sí, estamos, recuerdo que Estamos hace hablando de tiempo 3 ya meses. Sí. Estamos hablando de Pensé que 3 hacía meses. más. Sí. Entonces el partido todavía no ha organizado el proceso interno hacia la competencia que hay que llevar para la elección del Doctor, candidato la que se hace en designación de octubre. ayer del Ok. presidente de la República y cambio en el tren gubernamental, ¿puede reforzar la imagen del gobierno o ustedes le temen a una reelección del presidente Luis Abinader, el PLD? El PLD no le teme a reelección, ya lo sabíamos, esa es como una crónica anunciada. Ujú. Desde que el presidente llegó ha estado en un proceso de posicionamiento hacia la reelección, de manera que lo que estamos mirando es justamente eso. El PLD en todo su proceso que inició su Congreso, elección de direcciones nacionales, direcciones provinciales, en fin, y hemos cumplido todas esas metas, hemos elegido el candidato presidencial y vamos a elegir ahora los municipales y congresuales en un proceso continuo que se ha ido cumpliendo paso por paso y de manera efectiva. Y ese logro yo pienso que ha estado compactando y robusteciendo a la organización y haciéndola cada vez más competitiva. Doctor, hay algunas encuestas que dan al candidato de ustedes por debajo de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Es así? verdad eso. Bueno, antes, acuérdense cuando eran 5 candidatos que se medían uno con cada uno. Sí. Ahora las cosas, todos ellos saben y tenemos todos encuestas. Aquí hay un empate entre el PRM y el PLD. Pero de partido a Muy partido. cercano, de partido a Del partido. PRM. Ok. Claro, Sí. porque... De partido a partido. en Ah, el no, ca- eso sí. en el caso Pero del ¿y el presidente- candidato, Abel y Luis? Bueno, pero ¿Cómo están? los aparatos políticos se sabe que son fundamentales. Quien no tiene aparato político puede ser una buena persona, un buen candidato, pero si usted no tiene un buen aparato político, pues ¿Le sencillamente... gana Abel la reelección a Luis? Hasta ahora las cosas van de esa manera. ¿Y si se le va a Margarita? Es decir, están Ajá. complicadas las cosas. ¿Cómo es? De manera que ahí hay que esperar. Lo que sí es claro una cosa. El presidente Fernández, una persona altamente conocida en el país y valorada, pero no tiene partido. ¿Qué? Nosotros cuando se hacían esas encuestas, teníamos partido, el más grande del Sí. país, pero entonces no teníamos ¿Ustedes estarían candidato. de acuerdo Teníamos con 6. una alianza con Leonel? A propósito. Es que yo creo que este no Llevándolo es como el candidato a él. momento. Yo creo que ellos están muy apurados por una alianza. ellos. Y es entendible. Ah, ok. Y buscar una solución de ese tipo. El PLD está concentrado en reforzar su maquinaria organizacional y de campaña y de lograr un posicionamiento cada vez mejor en la población que está sufriendo los embates de la inflación y las dificultades que ya conocemos, tanto en salud, la inflación, los precios. Eso es lo que está mortificando, la delincuencia, que al fin y al cabo han terminado, digamos, creando desafecto público en la población. Pues, doctor, casi siempre el candidato presidencial elige su candidata, su compañera de boleta, la vicepresidenta o vicepresidente. ¿Quién entiende usted que debería ser la candidata o candidato vicepresidencial del PLD? En los estatutos es una potestad del candidato.
Sí, pero usted, Él es quien a usted, tiene yo le estoy que, preguntando. bueno, pero A yo su no, gusto, su gusto. yo no soy el candidato, o ¿Te sea, gustaría que fuera una mujer? eso tendría que hacerlo el candidato. Depende de las coyunturas. O sea, con esto, fórmulas prehechas Sí. y de suposiciones, yo no soy dado a eso. Doctor, ¿por qué? Las coyunturas son las que definen qué es lo que conviene a un partido en un Domínguez determinado Brito. momento y lógicamente se hace una Margarita. elección. Domínguez Brito, Margarita. Habría que preguntarle a Abel Martínez, Ok. que es el candidato. Doctor, ¿por qué elige usted la candidatura a ser senador por el Distrito Nacional? ¿Y cuál sería su objetivo en caso de ser electo? Mire, nosotros habitualmente se piensa en estos casos en legislar, pero yo creo que hay dos elementos importantes en la labor de un legislador, que es la representación, número uno, y la otra que tiene que ver con la fiscalización. La fiscalización no existe prácticamente en la labor congresual, es muy escasa. Entonces yo creo que aquí hay un esfuerzo que aportar en ese sentido, y la otra de cómo los problemas de la gente del Distrito Nacional son llevados a la agenda pública para la resolución. Esa es una de las labores que tienen que hacer los congresistas. No dejar gente quejándose y andando repartiendo cositas por los barrios, sino en recoger las verdaderas problemáticas que necesitan ir a la agenda pública para su resolución. Caso de la Sursa. La gente se sigue bañando y acopiando de agua de una laguna pública que ha sido una de las fuentes de contaminación. Bueno, pero ¿qué se va a hacer? No es ir a hacer una legislación para eso, es cómo el aparato público crea un mecanismo de resolución de ese problema. Doctor, nos queda un minuto. ¿Se van o se quedan? ¿Se van en primera vuelta o en segunda vuelta? Yo no creo a la luz de la información de hoy que hay primera vuelta de nadie, No, Ajá. absolutamente. nadie se va en primera. Eso obliga Todo lo que entonces- usted oye es manejo de percepciones, Ajá. creando percepciones ¿Y por como qué? se creaba ¿Y por de qué que nadie se va en primera vuelta? porque nadie llega al 50+1. Recuerde O que sea, en las elecciones anteriores se manejaba esa hipótesis, que Sí, nadie y Luis llega- pasó en primera. Y Luis pasó en primera. eso fue un proceso muy especial, Ajá. donde de 28 a 30%, que es el histórico de abstención, Ujú. subimos a un 45%, Sí, por la un pandemia. 16% más, Sí. por la pandemia, Sí. pero Además la quería- ola de triunfo que pero se ahora, creó no fue acompañada por ese doctor, 16%. Doctor, pero ahora las condiciones están más favorables. Usted acaba de decir que ustedes están fortaleciendo un partido que no está fortalecido. Y acaba de decir que Leonel Fernández es un buen candidato, pero no tiene partido. Entonces, el PRM está solo. No estoy diciendo eso, o sea, el Usted lo PRM, dijo. lo que he dicho es que el PRM como partido tiene la ventaja del gobierno. El PLD está concentrado en fortalecer su organización y su posicionamiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y que el momento de discusión de las alianzas está hacia Está adelante. solo el gobierno. De manera que no hay que ver. El gobierno anda buscando compañía. Bueno, doctor, muchas gracias. Y buscando y comprando síndicos. Es decir, que la soledad hay que verla cómo es que está. Ok. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, nuestro invitado de hoy, aquí en Despierta RD. Mañana es otro día. Manténgase ahí con la programación de Telecentro y por ahí vienen las chicas bellas de Activando la Mañana. Nosotros nos llevamos una, la tenemos aquí. Quedan algunas. Bye bye, no se vayan. Despierta.